Todo lo que viene en adelante es de tiroides, así que esto ya no, este primer dibujo no lo vamos a verificar, sino nos va a servir para recordar histo normal y de ahí partimos a lo patológico, ¿ya? Entonces, por eso primero tenemos un gráfico esquemático y luego nos vamos al gráfico normal. Entonces, primero, en la tiroides normal, ¿no es cierto? Tenemos una unidad funcional que es el folículo. Ya. Entonces, el folículo tiroideo es nuestra unidad funcional porque en base a esto funciona todo, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro folículo tiroideo tenemos a la célula folicular, que es el tiroidocito, ¿no es cierto? También se llama. Este será importante, sí, será la célula más importante de este nivel. Pero además viene acompañado de las células parafoliculares, C, también llamadas intersticiales. Y en este mismo intersticio vamos a encontrar capilares, que van a cobrar una importancia cuando veamos neoplasias, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en la imagen histológica, lo mismo, ¿no es cierto? Se pueden ver los tiroidocitos, podemos ver hacia afuera en el intersticio, acá por ejemplo podemos ver las células parafoliculares, aquí también, todas las que están en el intersticio. ¿Qué más podemos encontrar? Capilares, ¿no es cierto? Encontramos capilares y en el centro tenemos el coloide. ¿Por qué será importante el coloide? Por la TSH que va a ayudar a sintetizar T3 y T4. Ya, más o menos, sí, va por ahí. ¿Qué más? La TSH está en el coloide, Abraham, cuéntame. ¿Qué dices? ¿Llega ahí o no? No sé. No llega ahí, ¿ya? Los receptores de TSH están en los tiroidocitos, ¿ya? Tienen receptores de TSH. Entonces, cuando llega la TSH, viene, pues, ¿no? Estimula la producción de T3 y T4. Pero, no, digamos, imagínate este capilar, por aquí está viniendo por sangre, ¿no es cierto?, la TSH. Llega la TSH, aquí hay receptores para TSH. Entonces, ejecuta su acción sobre el tiroidocito, no sobre el coloide. El tiroidocito, su respuesta será actuar sobre el coloide, ¿no es cierto? Entonces, la TSH no ejerce una acción directa sobre el coloide, sino sobre el tiroidocito y este actuará sobre el coloide. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Primero se forma la parte proteica, ¿no es cierto?, de la hormona tiroidea. Entonces, luego, en una segunda acción, se genera la absorción de yodo, ¿no es cierto?, por parte del tiroidocito. Tiene una proteína ahí que se llama la pendrina, capta el yodo y lo mete adentro. Entonces, una vez que lo mete dentro del coloide, se termina el proceso de formación de hormona tiroidea, ya sea T3 o T4, gracias a procesos de yodación, ¿no es cierto? Ya. Aquí vamos a tener T3 y T4. ¿Se acuerdan cuál es la hormona tiroidea más abundante en coloide? ¿Cuál será? T3 y T4. No sé, T4 también. T3, no recuerdo. Ya, para esto tenemos que recordar algo que sí es importante, en realidad va un poco más allá de la anatomía patológica, porque sí es algo que vamos a manejar cuando tengamos pacientes. Entonces, ¿por qué son diferentes la T3 y T4 además del yodo? Es lo primero que tenemos que saber. Por dos cosas. Lo primero es porque ¿cuál es más activo? El T4 es más activo. Pero así como es más activo, ahí viene la segunda diferencia. Así como es más activo, también tiene una vida media más corta. Tiene una vida media corta. En cambio, la T3 es menos activa, pero tiene una vida media más larga. Entonces, en base a esto, lógicamente, yo quiero que recuerden esto para que no tengan que memorizar. ¿Cuál necesitaría yo tener almacenado a nivel de coloide? ¿Necesitaré algo de acción más rápida, inmediata y que vive poco? ¿O necesitaré algo de más larga duración? De más larga. De más larga, ¿no es cierto? Porque va a estar ahí y lo utilizaré cuando necesite efectuar sus efectos metabólicos, lo que yo quiera, para lo que el cuerpo necesita en realidad. Entonces, a nivel de coloide, tenemos que la T3 está presente en un 80% y el T4 está en un 20%. O sea, pueden encontrar variable, puede ser hasta 90-10, va a depender de la literatura que revise. Pero desde ya lo que sí tenemos que saber es de que es mucho más abundante el T3 que el T4. ¿Y en sangre qué pasará? En sangre pasará de que se libera T3 y T4, ya vimos que se libera más T3 que T4 porque hay más, ¿no es cierto? Pero la T3 se activa y se convierte en T4 a nivel periférico, o sea, en sangre. Entonces, se convierte en T4 y ahí ejerce su acción. Ya está. Entonces, por eso que si en sangre dosamos, vamos a encontrar más T4 que T3, por esa razón. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante. Será importante en patología tiroidea cuando revisen
hipertiroidismo, hipotiroidismo en manejo y tratamiento, ahí va a tomar importancia. Pero con que sepan ese primer concepto básico, ya me siento tranquilo de acá. ¿Ya? Entonces, fuera de eso, la estructura ya la vimos, ¿no es cierto? Ya sabemos para qué sirve y cómo se ve. Esta imagen con bajo aumento es importante por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hasta esta parte no lo graficamos, ya les dije, es lo normal, y partiremos de aquí para ver patología tiroidea. Entonces, vamos a ver tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? Cuéntenme. Sí sabía, bueno, van a actuar las células T. No, ¿Existía un sí. hipotiroidismo? Es el hipotiroidismo más frecuente. Hipotiroidismo, ya, ¿qué más? No, es el hipotiroidismo autoinmunitario más frecuente, porque es una enfermedad autoinmunitaria. Bueno, si es tiroiditis, es inflamación crónica de las células, si mal no recuerdo. Ya. ¿Qué más? Creo que se afectaban por medio de los linfocitos CD8, atacaban específicamente a los receptores o bien productores. No recuerdo. Ya, más o menos. TSH, es que era la diferencia con Kervain y porque ambos son autoinmunitarios, algo así, pero no tenía que ver las células T, CD8, que todo. Ya. No vamos a entrar en tanto detalle desde el punto de vista bioquímico y biomolecular, pero sí me va a interesar saber algunos conceptos importantes. Concepto importante, uno, es de que es autoinmune, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos por ese punto. Entonces, aquí, por ejemplo, la tiroiditis de Kervain, ¿es autoinmune o no es? Es que había, no sé por qué lo comparaba, pero sí lo comparó la doctora. En realidad es porque es reactiva, ¿ya? Entonces, no hay precisamente un proceso autoinmune, pero sí se genera un estado reactivo frente a un cuadro viral inicial. Es decir, por ejemplo, esto ha pasado más con los pacientes ahora que hemos tenido el COVID, que pasó. Pacientes con COVID, un cuadro viral hacían, pasaba el cuadro viral y se generaba una inflamación reactiva, que no es autoinmune, era reactiva nada más. Entonces, es como que se activa un sistema inflamatorio secundario al primer cuadro que hubo y ya estás libre de COVID, ya estás libre de todo, pero se generó un proceso inflamatorio reactivo en esa zona. Eso que generaba, pues, la tiroiditis de Kervain, que era una tiroiditis dolorosa, que hacía un cuadro de transitorio de hiper e luego hipotiroidismo. Ahí sí se parecen, ¿no? Porque empieza igual, hace hiper y luego hace hipo. Solo que la duración, esta no va a ser corta. La tiroiditis de Kervain es subaguda. Esta inicia siendo subaguda y luego se va a hacer crónica. Entonces es una diferencia más que vamos a encontrar. Y además que la tiroiditis de Kervain pues, es autolimitada. O sea, uno cuando entiende el contexto, ves al paciente, sabes de dónde está viniendo, y ya tienes las cosas claras, entonces va con tratamiento sintomático, ya sea antiinflamatorio, corticoide, yo qué sé, y el cuadro se resuelve. Este no va a resolver para nada, entonces va por ahí. Ya. Volviendo al tema, porque me salí un poco, la tiroiditis es autoinmune, primer paso, ¿no es cierto? Luego, el segundo paso es de que se genera un proceso inflamatorio por este cuadro de autoinmunidad, ¿no es cierto? Y es un proceso inflamatorio que empieza siendo subagudo, pero que luego termina cronificando. Entonces, al hacerse crónico, tendremos un predominio linfocítico, ¿no es cierto? Como vemos aquí. Esto está el cuadro. ¿Qué más ocurre? Que este cuadro inflamatorio además, es bien marcado, e incluso se generan estas estructuras circulares. ¿Saben qué son? ¿Alguna vez lo han visto? Granuloma. Parece, pero no. Lo que ocurre es que cuando tenemos inflamaciones muy marcadas, cuando ves un granuloma no vas a ver una inflamación tan marcada. Entonces, cuando vemos acá un cuadro bien circunscrito y circular, con tejido inflamatorio abundante, puede ocurrir o en un lugar donde está habiendo mucha inflamación o en tejido linfático. ¿Y qué se va a llamar? Se llaman centros germinales. ¿Para qué servirán los centros germinales? Se realiza maduración y activación de linfocitos B, en este caso. ¿Ya? Entonces, no es típico de la tiroiditis de Hashimoto, pero me refiero, no sé, la palabra correcta es, no es exclusivo de tiroiditis de Hashimoto, pero sí ocurre en este caso. O sea, pueden aparecer, como les digo, o en tejidos donde hay abundante inflamación o en tejido linfático. Entonces ocurre. ¿Qué más vemos? Que como esta inflamación es tan marcada y aquí mismo se están activando más linfocitos, pues destruye el tejido adyacente. Entonces, esa es la razón por la cual tengo hipotiroidismo. O sea,
ya acá ya nos memorizamos que tiroides de Hashimoto es hipotiroidismo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta inflamación tan marcada, si se dan cuenta, miren, no hay folículos. ¿Y los folículos dónde están los que quedan? En áreas donde no hay tanto tejido inflamatorio, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Si yo reduzco, imagínense, mi población de folículos tiroideos a la mitad, obviamente tendré la mitad de hormona tiroidea para producir, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, generará hipotiroidismo. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, va por ahí. Un cuadro inflamatorio de tiroides, si inicia, digamos, suave, o sea, imagínate, por alguna u otra razón te enfermas, es un poco la razón de algunas tiroiditis reactivas, como la de Kerbein. Cuando tienes un cuadro inflamatorio en esta zona, generas un poquito de inflamación, naturalmente el folículo tiroideo tiende a producir, necesita aumentar el metabolismo, entonces tiende a producir un poquito más de hormona tiroidea y se genera un hipertiroidismo transitorio. Y es lo que ocurre acá. O sea, esto no apareció, este cuadro inflamatorio no apareció de un día para otro. Inició siendo, imagínense, como acá, un poquito de inflamación nada más alrededor. Entonces, eso generó que se necesite un aumento del metabolismo, porque se necesita también más energía para ante cualquier cuadro infeccioso. Entonces, lo que ocurre, infeccioso inflamatorio en realidad. Entonces, lo que ocurre es se genera un hipertiroidismo transitorio, pero luego cuando viene toda esa masa de linfocitos, entonces destruye tejido y genera lo contrario, que es hipotiroidismo, que es el cuadro donde termina todo. Ahora, además de esto, ¿qué les parece que esta lámina de acá? Si yo les preguntara, ¿qué ven además de todo lo que ya hemos escrito? Tractos y ¿qué serán? Fibrina o fibrosis, pero como es crónico, fibrosis. Correcto, es fibrosis, por dos razones, porque estamos hablando que es crónico y porque si yo no les dijera ningún dato igual, aquí están linfos, ¿no es cierto? Si yo veo linfocitos, estaré en un cuadro de fibrosis, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si nos ordenamos, ahora sí en concreto todo, diremos que la tiroiditis de Hashimoto primero es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Tenemos una enfermedad autoinmune. Segundo punto, ¿cuál será? Seguimos en autoinmune. Es una enfermedad autoinmune crónica. Entonces, como es crónica, tenemos un predominio de linfocitos, ya es lo primero. El segundo punto será de que este es un cuadro inflamatorio marcado. Y como es un cuadro inflamatorio marcado, tenemos una abundante cantidad de estos linfocitos que incluso se agrupan en centros germinales. Ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto es de que como la inflamación es tan marcada, va a generar destrucción de folículos tiroideos adyacentes, teniendo como resultado hipotiroidismo, ¿no es cierto? Por la disminución de hormona tiroidea. Y nuestro último punto, que puede estar o no, que es ya la parte final del cuadro, será la presencia de tractos eosinófilos que van a corresponder a fibrosis tiroidea.